Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidas a nuestra primera sesión del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo, en esta primera sesión de miércoles. En esta sesión y en esta semana pues nos corresponde abordar la unidad 1, arte y expresión comunicativa. Bueno, pues nuevamente veo aquí que se está, alguien ingresó, algún compañero, que es Samsung SM. Ojalá que pudieras compartirnos tu nombre. Es importante para, pues, tomarles en cuenta, para compartir con ustedes de manera más directa, en fin, ¿verdad? Bienvenido, de cualquier manera, bienvenida. Entonces, bueno, les decía, estamos en esta primera semana abordando la unidad 1, arte y expresión comunicativa. Bien, en esta primera sesión, bueno, ya me presenté por medio de el mensajero en plataforma, ahora lo hago por este medio, de manera síncrona con alguno de ustedes, de manera asíncrona para quien ve las grabaciones de las sesiones. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, soy asesor virtual aquí en Prepa en Línea C. Vamos a ver, aquí cuidado con el micro. Ojalá que pudieras compartirnos tu nombre, quién está aquí con nosotros, Samsung SM A217M. Fíjate que es importante. Hola, Mi nombre es Perla. Perla, hola Perla, ¿cómo estás, Perla? Muy bien. Bienvenida. Ok, gracias. Fíjate que les comentaba que es importante que siempre ingresen con sus nombres porque, bueno, en lo personal nunca me ha pasado, pero te comparto que con algunos asesores de pronto llegan pues personas que no tienen nada que ver con las sesiones y pues que de alguna manera pues perjudican em, de alguna forma en la sesión. Entonces, por eso se nos pide que siempre ingresen ustedes con sus nombres para tener claridad en ese sentido. Por Ah, otra parte, listo, ya cambié, ya puse el nombre. excelente, Perla. Muchas gracias. Por otra Gracias. parte, también muy importante, Perla, que es esto en un sentido pues más positivo, que al participar ustedes de manera síncrona en las sesiones, pues es participación extra, ¿verdad? Que se pone al final de cada módulo. Entonces, pues también para saber quién nos acompaña de manera síncrona. Bien, gracias, Perla. Ok. Muy bien, entonces, continuamos, les decía, bueno, ya compartí mi nombre con ustedes. También comparto algo de manera personal, pues para que nos conozcamos un poco más. Eh, de manera profesional, pues soy licenciado en educación con especialidad en español y maestro en habilidades directivas. Tengo 12 años aproximadamente como docente, eh, impartiendo las materias de taller de lectura y redacción, literatura, ciencias de la comunicación, historia del arte. Actualmente estas nuevas materias de la NIM, de la Nueva Escuela Mexicana, laboratorio de investigación y taller de ciencias actualmente. Esto en el aula presencial. En el aula virtual, principalmente en los primeros módulos, desde el primer módulo hasta este módulo 4, incluso he compartido en el módulo 5, pero principalmente en el módulo 4. Y tengo como 6 años aproximadamente también compartiendo aquí en Prepa en Línea CEP, en este extraordinario modelo educativo, ¿verdad? Que nos permite eh, pues continuar con los estudios
y de esta manera, pues virtual, ¿sí? Con todas las ventajas que esto trae. Entonces, bueno, de manera personal me apasiona bastante el arte, me gusta mucho el arte, cualquiera de sus manifestaciones, música, pintura, arquitectura, danza, la literatura, por supuesto, que es justo lo que vamos a abordar principalmente en este módulo, y todo lo que tenga que ver relacionado con la naturaleza, con la espiritualidad, el trabajo interior, el crecimiento interior, ¿verdad? La libertad, la sabiduría, en fin. Eh, bueno, pues con esto comparto un poco acerca de, pues, de mi persona profesionalmente, de manera personal también, como ya decía, con la intención de que nos conozcamos un poco más, porque siempre es más, eh, da como más confianza, ¿verdad? Sabes quién está del otro lado en este sentido. Entonces, bien, pues bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Vamos a comenzar con nuestra sesión. Como ya decía, bueno, antes de avanzar al orden de la presentación, las participaciones extra que se dan pues al estar de manera asíncrona en la sesión, se dan al final, se suman al final del módulo, y para ello tiene que ser una participación activa. ¿Cómo es una participación activa? Bueno, pues compartir preguntas, dudas, comentarios, eh, poner ejemplos, confirmar lo que se está diciendo, en fin, que haya un intercambio, ¿verdad? De ideas, un diálogo, ya sea de manera escrita, de manera oral también. En este sentido, se sugiere que siempre tengamos nuestros micrófonos en silencio, pero justo cuando para una participación se levanta la mano y pues se enciende el micro y se da esta participación. Y que también puede ser por medio del chat, que esto va a depender, ¿verdad? Hay veces que yo les solicito pues que enciendan su micro, pero luego me dicen es que voy pues en trasladándome del trabajo a mi casa, o diferentes situaciones que hay alrededor, porque también es parte de la naturaleza, pero de las ventajas asimismo de este modelo educativo, ¿verdad? Que podemos estar haciendo alguna otra cuestión en nuestras actividades diarias, pero a la vez podemos seguir trabajando, participando en nuestras semanas, en nuestro proceso formativo aquí en Prepa en Línea CEP. Entonces, ese es el orden de la presentación, esa es la manera de compartir, ya sea de manera oral o de manera escrita, y pues para ello levantar la mano. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a continuar. Estoy pendiente también si hay alguna interferencia, si no me escuchan claramente. En este momento, como ya decía, tenemos de manera síncrona nuestra compañera Perla. Si hay alguna situación, pues ya nos lo hará saber, que el volumen o que se corte demasiado, en fin. Fíjense, hasta para eso es muy importante su participación de manera síncrona, de manera activa, porque nos retroalimentan, nos van retroalimentando en ese sentido. Todo bien con el audio, asesor. Excelente, Perla, gracias. Muy bien, entonces, bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra sesión. También comentar que podemos compartir dudas, preguntas durante toda la sesión, ¿sí? Cualquier duda, cualquier inquietud, algo de lo que se está tocando que se relaciona, la mayoría de estos temas, pues con la realización de sus actividades integradoras, en fin, cualquier pregunta, comentario, pues cuestión de levantar su mano. Para los que ven las grabaciones de las sesiones de manera asincrónica, bueno, pues igual, si algo te surge alguna duda con base en lo que estoy explicando, pues me envías un mensaje a través de plataforma y daremos solución a esa interrogante. Bueno, ¿qué es la literatura? Sus marcas de literariedad o literalidad,
Vamos a utilizar aquí esta herramienta. Listo. Para ir marcando, ¿verdad? ¿Qué es la literatura? Primeramente, vamos a iniciar con esto, con este tema tan maravilloso. Pues una de las 7 bellas artes, ¿verdad? Vamos a estudiar una de las 7 bellas artes. ¿Cuáles son las 7 bellas artes? Música, pintura, arquitectura, danza, escultura, literatura y el séptimo arte, el cine. Vamos a estudiar una de las 7 bellas artes, que es la literatura. A través de un esquema vamos a ver las marcas de literalidad o literariedad, que son las marcas precisamente las distintas características que tienen los textos literarios para poderlos considerar como tal, como un texto literario, lo que lo hace diferente un texto literario de un texto científico o de un texto periodístico o de un texto persuasivo, en fin, estas marcas de literariedad o literalidad son esas características que hacen que un texto, por su fondo y por su forma, sea literario. A través de este esquema, como ya comento, y aquí en la parte de los, bueno, géneros y subgéneros literarios, de hecho lo estamos viendo en nuestras actividades de la semana, nuestra actividad integradora 1. Estamos analizando textos literarios de sus 3 géneros, ¿verdad? De sus 3 géneros. ¿Cuáles son? Género narrativo, género poético y género dramático. Son los 3 géneros de la literatura universal. Haz de cuenta que son las 3 formas que adquieren los textos literarios, ¿verdad? Son las 3 formas. Y los subgéneros surgen de los géneros, les digo yo que son, haz de cuenta, como sus hijos, sus pupilos, ¿verdad? Nacen de ellos. Ya los veremos propiamente, vamos a explicar a fondo, a través de una infografía que te voy a compartir también a través del foro de novedades, pero la vamos a explicar aquí. La vamos a explicar aquí. Revisaremos este tema también tan importante, el proceso de lectura. Justo en este módulo, en todos los módulos, durante toda nuestra vida, siempre vamos a leer, ¿verdad? Siempre hemos leído. Dos de las principales herramientas que tenemos los seres humanos, pues, es precisamente la lectura y la escritura. Entonces, a través de la lectura, híjole, podemos viajar a otros espacios, experimentar todo tipo de emociones. Puede ser que nosotros estemos pasando por una situación adversa y a través de la lectura nos llenamos de fe, nos inspiramos para seguir trabajando contra ese problema o contra esa situación o comprenderla mejor, en fin, ¿no? Valoramos más, agradecemos más. Híjole, podría llevarme la sesión hablando de todo lo que experimentas a través de la lectura. Bueno, eso y además adquirir conocimiento de alguna época determinada, de algún autor, adquirir sabiduría, porque a través de los textos literarios, pues los autores comparten el conocimiento, el aprendizaje que han tenido a lo largo de sus vidas. Bueno, pues justo para tener ese aprendizaje, nosotros como lectores, es importante aplicar un proceso, porque luego a veces pasa, ¿eh? Esto me sucede más en el aula presencial. A veces los estudiantes pues dicen, es que a mí no me gusta la lectura, yo doy clases, como ya les comento, en el aula presencial de primero hasta tercero de preparatoria. Entonces, principalmente a veces esto me toca con los de primero, los que van ingresando a primero de prepa. Algunos no les gusta la lectura, después compartimos en torno al proceso de lectura y cambia la perspectiva, cambia completamente. Entonces, porque luego a veces, por lo que no agrada, lo que recogiendo esos comentarios, pues es que no se pueden concentrar, no comprenden lo que leen, en fin, y eso los complica demasiado y pues ya,
lo dejan de lado. Entonces, justo el proceso de lectura es una herramienta para saber cómo podemos leer de una manera más eficiente, más eficaz, más para realmente poder obtener el aprendizaje, el conocimiento, la intención que tenía ese autor con su obra. Y si se dan cuenta en estas actividades de la semana, en esta actividad integradora 1, por ejemplo, justo estamos a través de la lectura de estos tres textos, de estos tres géneros, pues es que podemos realmente conocer o no la intención del autor, su contexto, en fin. Entonces, vamos a ver a profundidad lo que es el proceso de lectura. Contexto de producción. El contexto de producción, que es igual refiriéndonos a la actividad integradora 1, y a lo largo del módulo vamos a estar hablando del contexto de producción. Es sumamente importante para poder analizar un texto literario, cualquier texto, de hecho, pero en concreto estamos en los textos literarios, pues el contexto de producción es esa realidad en la que surge esa obra, ¿verdad? Contexto sociohistórico y cultural de la obra y contexto del autor. En conjunto, estos dos son el contexto de producción. Entonces, no es lo mismo el contexto de la obra, el contexto del autor. Vamos a ver esto a profundidad, pero de manera general es ese antecedente que se tiene de tanto de la obra como del autor. Por ejemplo, si al momento de conocer más de la obra me doy cuenta que esa obra surgió en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Entonces ya me imagino más o menos pues qué vivencias tuvo que haber pasado el autor y por lo tanto de qué es de lo que va a hablar en el fondo, ¿sí? Porque pues claro, nuestra realidad, lo que nosotros vivimos, nos va marcando y en los autores, los artistas, los escritores no es la excepción. De hecho, ellos plasman aquello que han vivido y otras, muchas otras intenciones también, pero dentro de estas, pues reflejar lo que han vivido dentro de su contexto. Entonces, definitivamente para poder interpretar un texto literario es indispensable conocer su contexto de producción. Dos términos que nos van a acompañar a lo largo del módulo es fondo y forma. Fondo y forma, y en realidad todo tiene fondo y forma. Esta sesión tiene fondo y tiene forma. El fondo de esta sesión es, pues, compartir en torno a el módulo 4, semana 1. ¿Sí? Ese es el fondo de esta sesión. La forma, pues a través del medio del cual nos estamos, por ejemplo, comunicando, en este caso a través de una presentación de PowerPoint, a través de esta manera virtual. Todo tiene fondo y forma. Nosotros de manera pues como seres humanos tenemos fondo y forma también físicamente y de manera interior, ¿verdad? Un texto literario es lo mismo. Tienen fondo y tienen forma. Una obra literaria tiene fondo y forma. Todo, todo. Entonces, fondo, el interior, ya decíamos, ¿a qué me refiero con el interior de una obra? Pues a su contenido, de lo que trata, su argumento, el tema, la acción, ¿verdad? El interior. La forma es física, las características físicas, solamente al solo verlas, identificamos estas características porque son físicas. Por ejemplo, si una obra está escrita en prosa, ¿verdad? En prosa, como se escribe de manera habitual, digamos, o si una obra está en verso, o si una obra son diálogos también, por ejemplo. Bueno, profundizaremos más en torno a fondo y forma, solo es
pues una breve introducción, pero me parece que bastante puntual para que identifiquen cada uno de los puntos que, pues, que vamos a abordar y que resuelven seguramente las dudas que se han presentado durante la realización de sus actividades. La sesión y el orden de la presentación pues está orientado a ello. Pues con base en las principales dudas que se tienen por lo regular y también tratando de complementar el aprendizaje, el conocimiento. Bien, elementos de análisis en una obra literaria para hacer, de hecho, ustedes están haciendo el análisis de una obra literaria en la actividad integradora uno, precisamente, vuelvo a referir a ella, ¿verdad? ¿Cuáles son esos elementos que se están analizando? A ver, primera participación extra, en este caso Perla, a ver si quieres participar. ¿Cuáles son estos elementos de análisis en la obra literaria? No sé si ya empezaste a hacer la actividad integradora uno o no, si has leído algo, si puedes compartir algo. Si no, no te preocupes, solo es dando la oportunidad a la participación. Elementos de análisis en una obra literaria. En un momento, sirve que saco aquí esta hoja. Bueno, en la actividad integradora 1 estamos haciendo precisamente, ya decía, ¿sí? Sí, sí me da la... ay, perdón, es que, ¿Ya bueno, comenzaste con tu actividad integradora 1, Perla? sí, 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 perfecto. A ver, ¿qué es lo que has en el cuadro? ¿Recuerdas la tabla? sí. Ok. ¿Qué estás analizando ahí? ¿Qué se te pregunta que se tiene que buscar de esas obras literarias? Ah, ah, es que se me corta mi internet, discúlpeme. No te preocupes. Gracias por intentarlo. Gracias por participar. Bueno, es que en el cuadro de la actividad uno ah, de la de PowerPoint, ¿o cuál? Sí, la actividad integradora uno, donde estás haciendo el análisis de las obras literarias, de las tres obras literarias, se nos pregunta cuál es el contexto de la obra, cuál es el contexto del autor, cuál es el mensaje, cuál es la acción, quiénes son los personajes, cuál es el tema, cuál es el argumento, ¿cierto? Sí, Ah, excelente. Muy bien. Esos son precisamente, Perla, y para los que ven las grabaciones de las sesiones, esos son los elementos de análisis en una obra literaria, ¿sí? Eh, para poder hacer el análisis, pues, de el conocer a profundidad cuál es la intención, cuál es el propósito de una obra literaria, se hace este análisis a estos elementos que acabo de referir y vamos a profundizar en cada uno de ellos. Lenguaje connotativo y denotativo, también vamos a abordar la parte de estos dos. disculpe una pregunta, ¿cuál es el lenguaje denotativo? El lenguaje denotativo es este precisamente que estamos utilizando en este momento, ambos. El lenguaje que es eh, concreto, específico, claro. Por ejemplo, en este momento, ¿verdad? Que estoy tratando de transmitir un conocimiento, información, estoy utilizando un lenguaje denotativo. El lenguaje connotativo es justo el que es propio de las obras literarias, de estos textos que hemos estado analizando y que vamos a analizar a lo largo de este módulo, el lenguaje bello, el lenguaje artístico, ¿verdad? ¿Y qué diferencia tiene el connotativo con el denotativo? Uno enseña y el otro
¿Es narrativo o El, cómo? sí, Ya me perdí. ahorita les voy a poner aquí más adelante, vamos a ver ahorita ejemplos, pero por ejemplo, perlas, sus dientes. Literalmente, alguien puede tener dientes como perlas, literalmente, no, ¿verdad? Es un sentido No. figurado, es un sentido figurado, es decir, ese lenguaje no es claro, no es objetivo, no es preciso, como el denotativo, como este que estoy utilizando, ¿sí? Pero el connotativo tiene la intención de que desarrollemos nuestra imaginación, que es justo lo que busca la literatura, los textos literarios, desarrollar nuestra imaginación a través de este tipo de lenguaje bello, artístico, que utiliza el lenguaje figurado, la metáfora, la comparación, las figuras literarias. Solo dando ahí, no sé si queda un poco más claro. Sí, Sí, excelente. Bueno, vamos a avanzar, Perla, y ahorita vas a ver que va a quedar todavía más claro. ok. Cualquier pregunta, de todas maneras, por aquí estoy al pendiente. Sí, gracias. A ti. Muy bien. Entonces seguimos. Ah, ya decía, ¿verdad? Precisamente, digamos que ejemplos, ejemplos de este tipo de lenguaje, del lenguaje connotativo, que es el propio de los textos literarios, son las figuras literarias o figuras retóricas. Son formas del lenguaje connotativo. ¿Verdad? Vamos a ver cada una de ellas. Esto es maravilloso, es súper interesante, porque precisamente, por ejemplo, este tipo de lenguaje lo escuchamos bastante en las canciones. Definitivamente, con un gran paréntesis, no todas las canciones, dependiendo, y ahí nos entraríamos en toda una polémica, ¿verdad? Pero así es, en las canciones se utiliza, o esa es la intención, al ser la canción un subgénero poético, busca la belleza de la palabra. Sabemos, como ya digo, que no todos los géneros, no todos los tipos de canciones, pues buscan o desarrollan eso, la belleza de la palabra, y más con estas formas emergentes de pues, cantantes o sí, algunos géneros, algunos artistas en específico, ¿verdad? Ya conoceremos más al respecto. Y por último, dudas y comentarios. Es importante precisar, recordar que esta sesión la dividimos en dos. Son temas muy profundos, son temas muy extensos y esta presentación la dividimos en dos. Una parte la vemos 1 hora, sabemos que dura esta sesión. Una parte la vemos en este primer momento de miércoles y la otra parte la vemos el viernes. ¿Sale? Y también hacer otro comentario. A veces Zoom, que es esta herramienta a través de la cual transmito, ¿por qué? Porque es la que me ha dado menos problemas, pero eh, a su vez tiene un pequeño detalle. A veces me da la sesión de 40 a 45 minutos, pero a veces sí me deja la sesión de más de 1 hora. Entonces, ¿qué pasa? Si la sesión solo me va a dar 45 minutos por aquí o 40, yo por aquí te aviso, se va a cortar la sesión. ¿Y qué pasa? Abrimos otra nuevamente. En cuestión de 1 minuto, esta se cierra y se abre otra. ¿Y cómo ingresas? Exactamente como ingresaste a esta. ¿Sale? Muy bien. Entonces, por si, me anticipo por si se llega a dar esa situación para que sepamos qué es lo que vamos a hacer. Bien, continuamos. Ahora sí, vamos a abordar lo que es la literatura. ¿Qué es la literatura primeramente? Ya decíamos, la literatura es una de las 7 bellas artes, ¿verdad? Es una de las 7 bellas artes. Pero nos dice la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, que la literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Nuevamente, la literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Es decir, que la literatura es arte.
¿Y qué es el arte? Entonces, reflexionemos, preguntémonos cada uno de nosotros, ¿qué es el arte? El arte es una forma de transmitir emociones, sentimientos, pensamientos de manera bella, de manera artística. Entonces, eso es la literatura, un arte. ¿Y cómo se manifiesta este arte? Porque dice el arte que debe de ser una manifestación de emociones, sentimientos de manera bella. ¿Cómo se manifiesta este arte? A través de la belleza de la palabra. Eso es lo que hacen los escritores, los poetas, los cuentistas, los novelistas, los dramaturgos, en fin, es lo que estamos viendo en estos textos de esta semana, la obra de Sor Juana, ¿sí? Al que ingrato me deja busco amante, al que amante me sigue dejo ingrata, constante adoro a quien mi amor maltrata y me maltrato a quien mi amor busca constante, dice Sor Juana, ¿verdad? Entonces, a través de la belleza de la palabra, de la creatividad de la palabra, cuando dependiendo el género que se esté narrando, que se esté transmitiendo, si es un cuento, si es una novela, la descripción de los personajes, los paisajes, la historia, la trama, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace el escritor, transmitir sus pensamientos, sus sentimientos, inmortalizar al ser amado, ¿a poco no? Así es, Perla, nos dice Perla, pero hay diferentes tipos de artes. Claro, son las 7 bellas artes, como ya compartí anteriormente: música, pintura, arquitectura, danza, escultura, literatura y el séptimo arte, que es el cine. Ahí están las 7 bellas artes. Y entonces, qué maravilla, en este módulo lo que vamos a estudiar precisamente es una de las 7 bellas artes. En lo personal siempre he comentado que lo más bello, lo más sabio, lo mejor que tenemos, además de la naturaleza y de la propia existencia, en cuanto a creaciones de los seres humanos, es el arte. Lo más sublime está ahí, pues para que nosotros podamos, eh, pues, disfrutar, aprender, viajar a otras épocas, conocer esa intención, esa sabiduría que transmite el autor por medio de su obra. Bueno, y comparten los autores también pues sus visiones del mundo. A través de los textos literarios, los autores comparten su manera de pensar o reflejan lo que sucedió en una época en específico. Es así que sabemos lo que sucedió, por ejemplo, ya decía, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, o en una situación donde algún poeta, algún escritor fue prisionero de guerra, como esta obra de Nana de la Cebolla, ¿verdad? Entonces, reflejan los autores a través de sus obras lo que están viviendo. Esto lo hacen a través de diferentes formas, como ya comentábamos al inicio en la introducción, de diferentes formas, a través del género narrativo, a través del género poético y a través del género dramático. Precisamente en la actividad integradora 1 estamos analizando estas 3 formas, ¿verdad?, que adquieren los textos literarios. Entonces, son las 3 formas en las que se manifiestan los textos literarios. Vamos a profundizar en esto con una infografía que la vamos a poner a continuación. También es importante hablar que a través de la literatura, a través de los textos literarios, experimentamos, vivimos experiencias estéticas. ¿Qué es eso? Esto lo van a recordar, lo vamos a abordar en las siguientes semanas, en semanas posteriores, pero para que ya tengan un poco de conocimiento al respecto y que desde ahorita vayan tomándolo en cuenta, vayan apreciando lo que es la experiencia estética.
¿Qué es la experiencia estética? Ese fenómeno interior, esa magia, esa experiencia precisamente que vivimos cuando estamos leyendo un poema, que nos inspira, que nos motiva, que nos hace recordar a alguien, a un momento vivido, en fin, o una novela igual, cualquiera de los textos literarios. Entonces, la experiencia estética es eso que vivimos en nuestro interior. Ya decía anteriormente, podemos estar pasando por una situación muy adversa en nuestra vida, pero a través de la lectura de un texto literario o de una obra en general, tomamos un aprendizaje, una nueva actitud, una mejor actitud para enfrentar esa problemática que estábamos teniendo y obtuvimos ese conocimiento a través de la lectura de ese poema, a través de la lectura de esa novela, en fin, esa es la experiencia estética. ¿Y por qué esa experiencia estética? Porque la estética es una rama, digamos, de la filosofía que se encarga del estudio de la belleza que hay en el arte. Por eso es una experiencia estética, no es una experiencia común, como las experiencias que vivimos en nuestra vida cotidiana. Esto es una experiencia estética. ¿Y por qué es estética? Porque la vivimos a través de una manifestación artística. En este caso, pues, de un poema, de un texto dramático, de un texto narrativo, que son estas obras que estamos analizando. Muy bien, efectivamente, solo me dio 45 minutos para ser exactos esta primera sesión. ¿Sale? Y estamos a unos minutos pues de que se cierre, pero vamos a regresar nuevamente alrededor de 15, 20 minutos. Si requieren más con alguna duda, algún comentario, pues podemos extendernos un poco más sin ningún problema. ¿Sale? Veo que, aprovechando, vamos a darle la bienvenida a Mariana Zaragoza. Bienvenida, Mariana. ¿Cómo estás? Gracias, Perla. Muy bien, entonces, igual por si no nos escuchaste, Mariana, vamos a cerrar esta sesión. Les decía que Zoom a veces me da solo 45 minutos y a veces sí me da hasta una hora, pero cuando no me da la hora, pues tengo que hacer dos sesiones. Ya tenemos 45 minutos de sesión en esta, entonces vamos a regresar nuevamente. En cuestión de un minuto, 2 minutos, regresamos nuevamente aquí a este espacio. Solo abrimos una nueva sesión, ¿sale? Y terminamos y resolvemos también cualquier duda, si hay alguna pregunta. Muy bien, entonces vamos a cerrar esta sesión y regresamos nuevamente.